Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual lo habíamos anunciado, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, vamos a recibir al docente, investigador, escritor, también periodista, Marcos Rey, y con él pondremos juntos la mañana en camino. Hola Marcos, buen día, bienvenido. Hola, buen día, gracias por la invitación. Pienso tenés buenos nombres, ¿eh? Nombre, apellido, quiere decir. Marcos Rey, ahí, Sí, se sí. fue. ¿Tuviste ahí algún uso? O mejor dicho, ¿tuvieron tus compañeros de escuela o de liceo No, alguna porque sabes cosa que el como... apellido Rey es más frecuente de lo que parece. Bueno, no, es verdad, sí, Yo soy de sí. Durazno, en Durazno también hay varias familias que no estamos todas emparentadas, pero acá en Montevideo he encontrado mucha gente que es de apellido Rey. Y que no necesariamente son primos Y hermanos. no, capaz que sí, pero no lo sabemos. Y el Marcos de dónde vino? Y Marcos no, mis padres no tienen una explicación muy clara porque les gustaba el nombre, porque incluso no tienen Porque una vos de qué año connotación sos? religiosa. Soy del año 80, nací en dictadura. Ajá, bueno, un año. A propósito, mira, bueno, ya verás que esta charla no va a ser ordenada. Porque justamente va a ser una charla, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Y además quiero un poco que me cuentes en qué estás en tu actividad como docente y también con estudiante, como estudiante porque sos ambas cosas, ¿verdad? De algún Claro, modo sí, seguís estudiando, sí, quiero sí, decir, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. En el marco de tu maestría, De ¿puede mi ser? maestría en historia política. Bien, Sí. bien. Que la estás haciendo que en humanidades. La cursé, ya la terminé y hace años Ah, debería haber entregado la tesis, pero la hice en la Facultad de Ciencias Sociales. Es una maestría en realidad en la que confluye Ciencias Sociales, sí, Humanidades y el Archivo General de la Nación. En conjunto hacen la sí. maestría. Ah, bien, bien, buenísimo. Y estás pendiente de tu trabajo. La tesis la tendría que haber entregado hace 2 o 3 años, vino la pandemia, me demoré y la tengo terminada. O sea, Ah, en un mes, algo así, la liquido. ojo porque está saliendo al aire esto, ¿eh? Sí, membreto, decís vos. Sí, Sí. claro. No sé si es conveniente que lo diga. Espero que mi Mirá que tutora no recién se enoje, empezamos. claro, sí, sí, sí. ¿Tu tutora es Es Broquetas? broqueta, Ah, es bueno, de una broqueta, querida sí, amiga, una gran claro, sí, profesora. sí. Así que bueno. Y le El he día que prometido, llamar a Broquetas y sí, decir, sí. Le he prometido decime, muchas veces la entrega y, Marcos, ¿cumplió claro, finalmente? Bueno, ya me vas a contar a propósito de qué va, ¿de acuerdo? bien. Pero me quedé pensando, ya que aludiste al 80, obviamente vos no viviste ese año, pero seguramente estudiaste y leíste alguna de las cosas. Y yo he notado una cosa que ustedes los historiadores, ¿historiador sos en el Soy sentido... más docente de historia e Mm, investigador que historiador. nunca termino de tener claro yo cuándo al profe de historia se le puede decir historiador. Y creo que cuando su mayor parte de producción y de labor y de tiempo está dedicada a la investigación histórica. En mi caso, mayormente es la docencia. Yo también investigo en Bien, historia, pero probablemente en un tiempo no tengo apliquen una dedicación total a eso, digamos. en un tiempo quizás apliquen ambas definiciones, Tal ¿no? vez, a mí me gusta Interesante. mucho la Ah, docencia y mucho en secundaria también, así que no no te sé. imaginás fuera de las aulas, eso. No, no me imagino, la verdad. Ah, mira qué bueno. No. Interesante. Bueno, eh, en charlas múltiples, diversas y a lo largo de, no sé, 20, 25, quizás 30 años, he aprendido con ustedes, la barra de las ciencias sociales en general, pero en particular de la historia, docentes, investigadores, historiadores, a, a sacarme con peine fino aquella duda que yo tenía un poco inmadura y era un poco para pelear, era, pero ¿qué sentido tiene seguir estudiando historia cuando la carta que Artigas le escribió a no sé quién, o lo que Napoleón, el documento que cuenta cómo Napoleón, Chucky Chucky, o, o en Egipto, los manuscritos, ¿no? Ya están. Es muy difícil que aparezca uno nuevo, ¿verdad? Entonces, aquel periodo dejá, loco, de estudiar, que ya está estudiado, ya está. Entonces, un poco con ingenuidad, lo planteaba, y yo asumo, no me lo diga, yo ya lo sé. Y el argumento era algo que yo estoy comprobando en esto que te voy a tirar, es que los hechos más o menos, ponele que no tengan inmensa variante, porque, uy, mirá, acá está la carta en la que Hitler en realidad dice que, uy, que no se sabía y entonces esto explica 70 cosas que le habíamos explicado en forma distinta. Esa es difícil que ocurra, ¿verdad? Lo que pasa es que los seres humanos, a los acontecimientos, le hacemos nuevas y permanentes preguntas. Y entonces necesitamos resignificar las cosas. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Absolutamente. ¿Sabes qué me está pasando eso? Yo ya lo estoy virtiendo con el no del 80. Yo soy de una generación
porque tenía 15 años, no voté, pero tenía 15 años, que vivió como una especie de epifanía, me permito mezclar lo religioso, con esa posibilidad de que una nación, una comunidad, un pueblo, pudiese darle semejante golpazo democrático a la dictadura en su más alto punto de poder. Tan llena de poder que le dijo, vení que esto lo hacemos y va a ser así, ¿no? Entonces, para mí haber ganado 6-4, toda la vida fue una goleada. ¿Me seguís? Sí, claro. Y ahora veo que hay nuevas miradas, y yo me felicito, yo todavía la reivindico la goleada, ¿eh? Que nuevas miradas decís, vos, 4 goles hicieron los pro dictadura, no jodamos, hermano, ¿no? Eh, y acá advierto que hay, y vos naciste ese año, dame 2 líneas acerca de esto que te acabo de contar. Y comparto absolutamente, creo que tenemos una historia muy basada en hechos heroicos, la huelga general, el plebiscito del 80, pero también está apoyado en que falta, vos decías al comienzo, no vamos a encontrar hechos nuevos, en realidad falta mucha evidencia empírica sobre algunos hechos que tenemos conjeturas o conclusiones No, generales. igual hablé de Napoleón y Artigas, ¿no? Como Pero hecho nuevo. incluso de Napoleón y de Artigas, Bueno, está bien, está porque es cierto que se renuevan las preguntas a medida que pasa la sociedad y aparte para hacer inteligible el mundo que nos rodea, digamos, bien. necesitamos hacer nuevas preguntas. Pero en el caso del plebiscito del 80, es claramente un evento donde la correlación de fuerzas del régimen y la oposición ha cambiado y eso explica en parte que haya perdido el régimen, pero hay un alto apoyo, esto que decís vos, los 4 goles que mete la dictadura. eh, es un alto apoyo que viene desde antes, o sea, si miramos el apoyo o el consenso que hay en la dictadura en los primeros años, es muy alto porque ningún régimen se sostiene 12 años si no tiene ciertos consensos sociales, sean pasivos, activos, y si no tiene cierta colaboración. Creo que hay una historia muy apegada a los partidos políticos Claro. que en la transición a la democracia en los 80 construyeron una historia de que todos los partidos políticos fueron opositores a la dictadura y al golpe de Estado, y eso invisibilizó otro tipo de colaboraciones, de apoyo, de consenso de sectores políticos y también de civiles que no estaban partidizados o que lo estuvieron y lo dejaron de estar, o que después se reincorporaban a los partidos, que le dieron sustento a la dictadura. Y si le dieron sustento líderes políticos, también le dieron sustento organizaciones sociales, de de múltiples procedencias. O sea, hay más apoyos de los que creemos en la dictadura. Si no, no hay razón posible para explicar 12 años de un régimen autoritario. Esta idea de que todos fuimos opositores, yo, como decís vos, nací en el 80, pero esta idea de que todos fuimos opositores, por lo menos hay que problematizarla. Y este dato que vos das, hay un alto apoyo al plebiscito por múltiples razones también, porque no es sencillo explicar por qué hay un alto apoyo al sí. Ahí confluyen muchas razones, pero eso es una alerta, digamos, de que qué pasó acá. Claro, Toda esta claro. gente que apoya al régimen, o apoya el proyecto por lo menos, ¿por qué lo hace? Yo he enamorado un poco de la mirada un poco más épica, en el sentido de que, uy, le ganamos incluso le metimos 2 goles más, ¿no es cierto? Porque hubiéramos podido haber ganado eh, 5-1 contra 4-9. O perdido como en Chile, que Bueno, ganó o perdido, pero quiero decir, una victoria ajustadísima y aún hubiera sido motivo de festejo, como tantas otras que se dan en la política, ¿no? Muy ajustaditas, igual salís a la cancha a festejar, ¿no es cierto? En este caso, con desigualdades muy subrayadas, ni vale la pena totalmente. anunciarla, en cuanto a una posición y otra, la posibilidad de ejercer las mínimas libertades de compartir con un vecino simplemente ideas, eso estaba, La campaña de miedo que hizo el bueno, Estado. y yo soy de los que cree que aún así se ganó. Pero igual es muy interesante lo otro, por eso yo decía, yo me felicito que lo que he dicho toda la vida, alguien me pueda buscar una forma de decirlo de otra manera. No se me mueve nada, pero lo que quiero decir es que me parece que ese es un asunto que en todo caso evidencia que la historia siempre hace nuevas preguntas, ¿no? Claro, Y, claro. y eso me parece muy, muy, muy interesante. Sucede que, y a lo mejor esto nos permite ingresar esta charla está motivada en el artículo que publicaste en Brecha algunas semanas atrás, un golpe político guión militar, la derecha colorada en la transición a la dictadura. Ahora vamos a ingresar un poquito más sobre eso. Es verdad que vos decías esta mirada un poco más heroica, de incuestionable
vocación institucional, democrática, republicana, de todos los partidos y por igual, después con los matices ideológicos, pero primero, por definición es falsa, ¿no? Ni tan generalizada, ni tan monolítica, ni hasta ahí. Sí. Pero además yo agrego una cosa que me tenés que ayudar ahora, Marco, que estoy reflexionando gracias al aporte que haces. También en alguna medida hay mucho espacio para la convivencia cotidiana, para la vida diaria de las personas, que están muchísimo más allá, aún con la importancia que en Uruguay tienen, de los partidos, de los sindicatos, de las cámaras, de los clubes de fútbol, de las sociedades barriales, que es verdad que en Uruguay está muy desarrollado todo eso, pero después la gente vive sola, con su familia, por sí y para sí, con sus lógicas que ni siquiera se ve obligada a pasarlas a papel escrito. Y que flota en las distintas olas que la vida le va dando, ¿no? Yo sé que eso nos pone en un lugar un poco más pasatista y más incómodo de admitir, pero así es la civilización humana, en buena medida. Totalmente. Es que creo que en el periodo de la dictadura tenemos algunas oposiciones que son demasiado tajantes. Esto de oposición, resistencia, civiles, militares, democracia, dictadura, y que en realidad son fronteras mucho más porosas, hay más grises en todo eso. Por ejemplo, en esta idea de la resistencia heroica, o sea, celebro la valentía de la huelga general, celebro todas las manifestaciones contrarias al régimen, pero no todo fue resistencia. Y no todo fue resistencia, no solamente porque la gente no era valiente, sino porque había que seguir viviendo. Seguir viviendo. Había que seguir viviendo en un régimen hostil, de censura, de persecución, de miedo, de tortura, de asesinato, de todo lo que sabemos. Entonces, esto que a veces se habla del consenso pasivo o de la colaboración pasiva, bueno, en parte tiene que ver con la dinámica de un régimen autoritario en el que la gente necesita seguir viviendo, necesita seguir trabajando, seguir cuidando a los suyos, y en parte eso explica capaz la duración, pero en otra parte los colaboradores civiles, que también tienen distintos grados de acercamiento al régimen. No es lo mismo quien apoya el sí que quien hace campaña a favor del sí. No es lo mismo un jerarca proveniente de un partido político como los pachequistas, que están en los altos cargos de gobierno, que militantes pachequistas que después se oponen o que son más críticos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que este eje oposición-resistencia es problemático, el eje civiles militares también, esta idea bastante superada que tenemos de que no fue una dictadura militar, de que no fue un golpe militar, de que hubo colaboración de civiles y de políticos, y que eso no lo hace peor o mejor, lo hace más real, a una mirada más atenta a esto, contribuye, creo, a pensar mejor qué pasó antes y cómo salimos de la dictadura y en qué estamos, porque seguimos con cierta cultura de la impunidad. Y todas estas raíces de la cultura de la impunidad, y bueno, tienen que ver un poco con las trayectorias, los itinerarios de muchos grupos diversos, entre ellos de civiles y políticos, que luego vuelven a conducir el Estado después de la dictadura. El Partido Colorado ha sido el partido gobernante antes, durante y después de la dictadura. Durante digo porque muchos de los jerarcas protagónicos del régimen provienen del Partido Colorado, aunque lo hagan a título personal. Más del Partido Colorado que del Partido Nacional, por ejemplo. Bueno, esa es una discusión que tienen ellos. Hay un libro ahí interesante de Eduardo Alonso que estudió en clave de resistencia a los partidos políticos tradicionales, a blancos y colorados, y él confronta a través de entrevistas cómo se pasan factura a blancos y colorados de cuánto apoyó cada uno, ¿no? Entonces está desde el apoyo de Martín Echegoyen, presidente del Consejo de Estado, de la dictadura, Aparicio Méndez, que era un abogado de larga trayectoria en el Partido Esas dos Nacional. figuras muy notorias en el rol que jugaron institucional de la dictadura y además muy notorias en su vínculo con el Partido Nacional. Exacto, porque no son cualquiera, no es que son civiles simpatizantes del Partido Nacional, son figuras provenientes del Partido El Nacional. Goyo, por ejemplo, ¿no? Gregorio Alba, Claro, un simpatía. militar que siempre tuvo como Exacto, simpatías por el exacto. Partido Nacional. Y luego si miramos la integración de los consejos de Estado, de las juntas de vecinos, ahí el trabajo de Javier Correa, que ha estudiado mucho las intendencias, los gobiernos departamentales, las juntas de vecinos, ahí vemos muchos civiles que se presentan como apolíticos o apartidarios, pero en realidad provienen de los partidos blanco y colorado o vuelven a ellos. Entonces ahí tenemos un conjunto de gente en distinto acercamiento, como decía, al régimen, que hace que sea más complejo esta idea de que fue una dictadura militar o fue un gobierno militar. Es cierto que la supervisión militar empaña todo el régimen y la conducción de los civiles siempre está supeditada a la Ah, supervisión militar. claro, supeditar, eso parece ser bastante claro, Eso ¿no? parece ser bastante claro, pero tiene márgenes de Por eso autonomía incluso de acción, los civiles. ni hablar que tengo una mirada en esa dirección también, de que ha sido un error como
incluso por dar cuenta de que en Uruguay estaban pasando fenómenos, estaba pasando lo mismo que en otros lugares del Cono Sur, lo que es cierto, pero también es cierto que en cada lugar tuvo sus peculiaridades, ¿verdad? Entonces, la condición civil de la dictadura en Uruguay no debería, en el marco de encontrar una explicación geopolítica, ponele, no debería inhibir de ser señalada. Hasta ahí vamos Sí, bien. exacto. Siempre igual a mí, que repito, comparto eso, siempre igual a mí me ha resultado poco eficiente el término cívico-militar, hasta por el orden en el que están planteadas las cosas, porque el cívico-militar da, no está dicho explícitamente, pero da cuenta de que o lo cívico es más importante o están en un mismo plano de igualdad. Y eso ya me parece un poco exagerado, ¿no? La dictadura, escuché días atrás que Caetano, que va a estar en días acá también, aquí en la mañana en camino, Gerardo Caetano decía que él prefiere más civil militar, en todo caso, ¿verdad? Pero bueno, no sé si... Ahora, tiene una explicación eso. Sí. decímela, pero en todo caso, sí me puedo llevar a mi casa como reafirmación o idea nueva, la idea de que es verdad, decir que la dictadura fue exclusivamente militar es un error, pero también sería un error sostener que lo civil, la pata cívica, fue tan importante como la militar. ¿O no? ¿También no es un error eso? ¿O es un poquito más discutible? Eso es discutible Ah, mirado cada coyuntura. O mira qué sea, en qué interesante. momento los civiles tienen mayor protagonismo en el régimen cívico, civil y militar. Sí, Por ejemplo, hasta el 76, el protagonismo que tienen los civiles es mayor. A partir del 76, como dice Carlos de Masi, hay un giro castrense, militariza aún más el Estado de lo que ya estaba. Y por lo menos hasta el 81, donde el régimen comienza a buscar la transición y empieza a tratar de incorporar de nuevo a los civiles, 76, 81 es claramente el auge de la supervisión militar. Con respecto a lo civil y militar o lo cívico-militar, en la Facultad de Humanidades, cuando yo me integré al equipo, Magdalena Broquetas, pero el grupo de Historia del Uruguay, sostiene que lo de cívico-militar es incorrecto, primero porque es una autoimagen del régimen. El régimen se atribuía la idea de que era en el proceso cívico-militar para darse legitimidad. claro, Y por otro, porque si mirás estrictamente la definición de lo cívico significa apegado a la legalidad, claro, que era lo que quería hacer el régimen. No, no violamos la Constitución porque sigue el presidente en funciones, pero eso no es cívico. Lo que nosotros queremos decir con alianza civil o militar o gobierno civil y militar es que los civiles que incorpora el régimen, y se puede discutir en qué proporción y con qué fuerza, no están apegados a las leyes y a la Constitución. Por lo tanto, no es lo cívico, es un régimen civil total, y militar, no exacto. cívico-militar, porque queda esa autoimagen y suscribimos y legitimamos la autoimagen del régimen, de que era Claro, un proceso completamente de cívico-militar. acuerdo. En todo caso, entonces estaríamos dispuestos, a lo mejor lo iniciamos ya mismo, a llamar ese periodo dictadura civil-militar. Claro, yo creo que es más adecuada que cívico-militar. Bien, Sí. bien, perfecto. Luego está la discusión que planteaste vos, ¿no? De en qué proporción Los los pesos, civiles porque pesan. está bien que los crímenes de Estado, y en particular los vinculados a la brutal violación de derechos humanos, en sus expresiones más increíblemente, valga la contradicción, ricas en cuanto a sus variantes, se ejerció como nunca antes en la historia, y uno tiene la convicción que fue obra de los militares, ¿no es cierto? Es decir, vamos a torturar, vamos a matar, vamos a enviar al exilio, vamos a apresar, vamos a destituir, vamos a desaparecer, vamos a raptar niños, vamos, ¿no? Es decir, eso parece estar en el marco de una decisión castrense, o no necesariamente. Es que la pata represiva del régimen, claramente, porque el régimen no solamente tuvo un proyecto represivo, también tuvo un proyecto remodelador de las instituciones. En la parte represiva, claramente, son las fuerzas represivas del Estado, la policía, las Fuerzas Armadas, las que conducen las prácticas más aberrantes del terrorismo de Estado. Eso no quita que para que se den las condiciones para que esto suceda, hayan contribuido en la remodelación de las instituciones, en el desmantelamiento de las instituciones democráticas, los civiles. Y esta idea de que el terrorismo de Estado empieza con el golpe de Estado también es discutible. Hay prácticas de terrorismo de Estado denunciadas antes
denunciadas por una comisión del Senado que tomó testimonio de las denuncias de torturas en comisarías y en cuarteles, y ahí la autoridad civil, no militar, porque ahí había un gobierno civil, el de Pacheco, el de Bordaberry, desacreditaban estas denuncias y apoyaban a las fuerzas represivas. Entonces, si bien no son el brazo ejecutor de la represión, contribuyen a dar las condiciones de que esto suceda. Entonces, es cierto que las responsabilidades son diferentes, pero en términos históricos y de resultados, hay una confluencia de intereses allí, o por lo menos propician, encubren, toleran. En el caso del Hay un poco periodo... hacer la vista gorda, porque a mí esa cuestión del previa al 27 de junio, nunca he logrado entenderla a cabalidad. Un poco quiero ser honesto con ustedes, lo conversábamos acerca de lo que transcurrió luego de la muerte de Gestido. Y digo de la muerte de Gestido porque durante la presidencia de Gestido, bueno, estuvo más bien poco en la presidencia, ¿no es cierto? No recuerdo, pero acá puede ser una falla mía en la acumulación de datos. No recuerdo que ya se anunciara o que haya habido posterior denuncias acerca de los excesos del Estado a propósito de combatir distintas presuntas salidas de la legalidad. Claro, pasa que ahí también es problemático, porque primero con el breve periodo de gestión de esos 6 meses, hay un giro a partir de octubre, cuando se saca el gabinete que venía con una mirada más desarrollista y implanta medidas prontas de seguridad. Gestido, o sea, Gestido tiene una deriva ya autoritaria en sus últimos meses, pero si miramos la larga duración, vemos que las prácticas represivas del Estado no empiezan en el 68, son bastante anteriores. En el 68 se acentúan claramente y se vuelven una práctica cotidiana y permanente, pero tenemos prácticas de represión de la protesta social legítima y pacífica desde los 40, los 50, incluso esta idea de rastrear las prácticas de violencia estatal en todo el siglo XX, que es un gran programa de investigación a hacer, nos daría cuenta de que hay mucho más de lo que pensamos de prácticas represivas del Estado. Es cierto que la coyuntura del 68 es una coyuntura de radicalización de la Guerra Fría, recalentamiento de la Guerra Fría, y eso se internaliza en Uruguay. Eso no hay lugar a dudas, digamos. Pero habría que poner en cuestión esta idea de que todo empezó en el 68. No, En el claro. 68 se acentuó. Y capaz que mirando el periodo de Gestido, que habría que estudiarlo mucho más, si bien acá es difícil atribuirle intenciones, sí claramente hay un cambio de talante en el gobierno de Gestido, que asume en marzo y, como decís vos, se muere en diciembre, y en octubre hace un pequeño giro más represivo. Incluso ahí ya tiene diferencias con parte del Partido Colorado que lo había apoyado en su campaña. Y ahí esta idea de que Pacheco apenas asume, lo primero que hace es prohibir algunos partidos políticos y órganos de prensa. Está la discusión que planteaba Charles Gillespie, este politólogo norteamericano, que decía, bueno, este decreto estuvo elaborado por Gestido, lo terminó firmando apenas asumió Pacheco porque estaba muy convencido, pero es un proyecto probablemente que ya venía elaborando Gestido. Bueno, una cosa buenísima que nos podemos llevar a casa todos, una vez termine esta charla, es una vez más la confirmación y el subraye que en la historia probablemente, no digo que nunca, no me atrevo tanto, no sé si vos te atreves, casi nada ocurre de un día para el otro y de un momento para el otro, ¿verdad? No. Entonces, cuando vas, siempre encontrás una cosa anterior, una cosa anterior, una cosa anterior, lo que más amerita la pregunta primera, ingenua, de por la necesidad de seguir estudiando cosas, ¿no? Porque es siempre, creo que también lo dice, no sé si la tomaste alguna vez, si está bien decir que Caetano es profe tuyo o lo ha sido, pero emblemáticamente, Sí, probablemente claro, claro, para claro. muchas generaciones, esa idea de que la historia nunca se acaba y nunca está acabada, ¿no? Siempre es como traca, traca. Así que sobre eso no nos sintamos, yo veo que genera cierta angustia en muchos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo todavía no estamos en condiciones de decir? Y bueno, porque me parece que no estamos en condiciones de decir sobre casi nada. ¿Está Absolutamente. bien esto? Sí, creo que ahí tenemos una concepción muy arraigada de cuál es la concepción de verdad y de realidad que tenemos. Y esta idea de saldar las cuestiones no se saldan, se discuten, se reinterpretan. Claro. Y aparte, en el caso del pasado reciente, que ya no es tan reciente, pero en el periodo dictatorial, nos faltan el acceso a tantas fuentes y repositorios documentales que las preguntas van a ser cada vez mayores Claro, en tal la medida que cual. se acceda a más investigaciones. En la medida que haya más investigaciones monográficas, incluso o pequeñas, sobre eventos que damos por sentado que siempre pasaron, van a cambiar nuestras lecturas de lo que pasó. Marcos, en ese sentido, déjame hacer un homenaje a mi querido, la verdad que tuve el honor de ser medio amigote de él, no me atrevo a decir amigo,
el Bocha Benavides, que él no se cansaba de... Una vez se lo conté a Jorge Valle, acá, donde está sentado vos, y quiero creer que Jorge Valle se asombró de verdad de eso que le conté, que era algo que a su vez contaba inexorablemente Washington el Bocha Benavides. Y aludía a que él hizo un libro en el que narraba cosas en forma un tanto alegórica, pero lo suficientemente claras como para saber de quién estaba hablando, él es de Tacuarembó, del pueblo, de lógicas del poder, de injusticias más o menos establecidas y atropellos del poder permanentes y relativamente aceptados, que mereció la indignación de autoridades de ese microuniverso, que terminó en que le quemaron en la plaza pública sus libros. En dictadura, No, en democracia. cuando él era un muchacho. Hablando de los gestos autoritarios, estos que mecánicamente y hasta ingenuamente nos gusta creer que arrancaron en el 68. Claro. Sí, sí. La idea de que la república y las libertades eran absolutas y plenas, no solo es equivocada, sino que, ayúdame, porque estoy razonando contigo, hasta pueden ser un tanto anacrónicas e ingenuas, porque pretender de que, yo qué sé, me imagino lo que pudo haber sido una persona con orientación sexual distinta a la de las mayorías, algunas pocas décadas atrás. De qué república y libertad y liberalismo me estás hablando? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, claro, claro. La mujer asumiendo roles, discursos, pero también ahí cometeríamos el error del anacronismo, ¿no? Pedirle a aquellos tatarabuelos nuestros, o abuelos, o padres, que actúen. O hijos. Bueno, pero a los hijos le podemos pedir cosas porque ya estamos en otro marco, ¿no? Es decir, mira, hay cosas que están mal y esto no se hace. No se va a la cancha a decir, violé al rival, que además violar al rival implicaría una acción no solo violenta, sino también de homosexualidad, ¿no? A propósito de esos que se asustan tanto contra, ¿no? Vos sos ¿no? Y yo pero entonces vos también. No quiero salirme. Entonces, si la violencia estaba, entre comillas, desde siempre, ¿eso ayuda a darle la razón? Te estoy maltratando. ¿Eso ayuda a darle razón a los tupamaros cuando de alguna manera insisten en el discurso oficial, ¿no? No el cuestionador que incluso nace? Es decir, y bueno, tuvimos que salir a la cancha porque realmente las condiciones nos obligaron. Cuando hay una mirada por derecha, por izquierda y dentro del propio MLN, decir, no, mirá, exageramos, no salimos a defender nada de la institucionalidad, no salimos a defender nada de la democracia, queríamos socialismo y como les dijo el Che Guevara, muchachos, paren con esto porque en el Uruguay es el único sitio donde se podría hacer algo usando la legalidad. Es difícil todo lo que estás Sí, planteando, pero... ya advertí que te estoy maltratando. No, pero lo que asumo, pues, me parece interesante, pues parte de la discusión pública, es que no es cuestión de darle la razón a estos grupos, al MLN o a la derecha terrorista paraestatal o al gobierno de Pacheco, o al Frente Empresarial o a todos los actores que se tuvieron que posicionar o se fueron posicionando. No es cuestión de darle la razón, es simplemente tratar de pensar en una variedad de actores que van cambiando sus decisiones y sus posicionamientos en un contexto más complejo. Esta idea de que todo empezó con febrero, como dice el Partido Colorado, el golpe de Estado fue en febrero, es como ver una película y mirar la última escena. Y la segunda última escena sería el golpe de junio. Si miramos el contexto de la década del 60, que también es toda una década para todavía estudiar mucho más, el Uruguay está empobrecido, el salario de los trabajadores está aplastado en la década del 60. El gobierno tiene una propensión autoritaria cada vez mayor, los grupos sociales están absorbiendo el encuadre de la Guerra Fría con mayor proporción, no solamente de la Revolución Cubana, porque no todo empezó con la Revolución Cubana, los marcos ideológicos de la doctrina de la seguridad nacional, la idea de un enemigo interno, entonces no es para darle la razón al MLN de por qué tuvo que levantarse en armas, eso será cuestión del MLN, que lo resuelvan ellos. Bueno, pero para, uno también tiene el derecho a, para interpretar, por a supuesto. interpretar, decir, Eso mirá, sí, macaneaste. a ese nivel sí, a interpretar, claro. Fernández Huidobro me dijo ahí, viste que te hablé de Sí. Valle, bueno, también estuvo ahí sentado Fernández Huidobro y el ñato. ¿Conversaste alguna vez con el ñato? Sí, claro, lo entrevisté por brecha. Bueno, habrás visto que era en el sentido literal fascinante conversar con él, porque realmente seducía y atraía. La
cómo te manejaba y la cara que te ponía. Yo que soy actor, decía la pucha, ojalá yo tuviese esa capacidad histriónica, ¿no? Y me acuerdo que él me dijo un día, y los oyentes están cansados de mí porque se lo repito constantemente, me dijo, ahí donde estás sentado vos, me dijo, Pacheco fue una fábrica de Tupamaros. Y Gerardo dice que Y yo, los Tupamaros, bueno, mira, al revés, sin fueron una saber que fábrica de Gerardo, pachequistas. yo le dije, a mí me parece que ustedes fueron una fábrica de... Está bien, se lo dije yo sin saber que lo decía Gerardo, pero si lo dice Gerardo, lo voy a reivindicar. Ustedes fueron una fábrica de pachequistas, ¿no? Es decir, quiero decir, uno tiene derecho a tener miradas críticas acerca Claro. Por supuesto, no. de lo que Yo no, hiciste. no decía que no terminaba crítica. Capaz que distinguir la autopercepción que tienen estos grupos de la percepción que tenemos quienes investigamos el pasado, utilizando muchos más variables, más fuentes y más lugares. Claro. Yo lo que te decía es por esta idea capaz que abona la teoría de los dos demonios y que es una explicación muy popular o muy difundida porque es simple de resolver. Y es esta idea de que vivíamos en una Suiza de América, un país democrático excepcional, pero en 1963 un grupo de guerrilleros se armó, terminó creando el MLN y combatieron las instituciones y tuvieron que venir las Fuerzas Armadas. Ese discurso tan simple no resiste, no es ni un relato escolar, o Pero, sea, es inaceptable. pero, ¿Es inaceptable en qué punto? En que está eligiendo selectivamente aquellos actores a los que contribuya a su propio discurso, a funcionar. Entonces, lo que digo es demasiado sesgado eso como para suscribirlo. Entonces, saliendo de ese encuadre, si miramos en profundidad la década del 60, la cantidad de gente que se tuvo que posicionar de alguna manera y las variables económicas, sociales, regionales, internacionales, como lo singular que decías vos del Uruguay en el marco de la Guerra Fría, bueno, esta aplicación es mucho más compleja, no puede circunscribirse a eso. ¿y por qué a pesar de eso? Y aún en alguna medida siento contradictorio con lo que decíamos antes, que siempre las distintas miradas nunca está acabado, porque puede decir, bueno, ¿cómo puedes decir que nunca está acabada la historia si alguien que plantea eso va a decir, no, te fuiste de mambo? Yo coincido con vos. Sin embargo, no deja de sorprenderme cómo colectivos políticos, colectivos partidarios y personas, figuras, quizá por eso mismo está la explicación, que estaban en aquella época también, sostienen, para decirlo groseramente, que si no hubiera, contrafáctico, ¿no? Si no hubiera habido Tupamaros, no hubiese habido dictadura. Es decir, ponele que es exagerado decir, hubo dictadura porque el imperialismo yanqui lo decidió. Chao, pum. Absolutamente ¿Coincidimos en exagerado, eso? claro. Suena exagerado, ¿no? No, vamos a ser un poco más serios en la Que elaboración cumplió de un la papel discusión. importante en Estados No, Unidos, pero claramente. Claro. son cosas distintas, ¿no? Y lo mismo lo otro, que cumplió un Claro. papel importante porque le dio viento a la camiseta, cierta mirada que necesitaba, de pronto, bueno, ahora sugerir que en Uruguay hubo dictadura de larguísima, porque además la de Uruguay fue muy larga, ¿no Y es y cierto? si mirás contra quién combate y quiénes son las mayores víctimas, justamente, no diría que son los tupamaros solamente, pero es el campo de las izquierdas la mayor víctima de la dictadura. Podrán decir que también sectores liberales, opositores al régimen, la pasaron mal, es cierto, pero es insostenible sostener que la dictadura fue alentada por la Pero izquierda entonces, para cargarse contra sí misma. Marcos, ¿solo razones políticas explican que se insista en decir que esto es culpa de los tupas? Y no sé si solo, pero claramente que el uso político del pasado que hacen todos los partidos políticos, todas las figuras políticas, enmaraña, empaña un poco todo este conocimiento. Y aparte, las memorias que los dirigentes políticos van haciendo de su pasado también van cambiando. Rastrear las memorias de Sanguinetti en su longevidad, pero también las de Mujica o las de Fernández Huidobro, demuestra estos cambios que va teniendo la memoria según las circunstancias del presente. Entonces no es lo mismo el Sanguinetti de los 80, no es lo mismo el wilsonismo de la salida de la dictadura con un discurso radical y que jamás suscribiría la teoría de los dos demonios, a lo que hoy los que se dicen wilsonistas la suscriben con mucha fuerza y parecen el relato de Sanguinetti de la teoría de los dos demonios. O sea, los actores políticos también van cambiando, van reinterpretando el presente según sus propias dinámicas y disputas en el momento, ¿no? Entonces ahora claramente hay una idea de reescribir la historia en disputa con otros relatos. Y bueno, estos grupos que están en el gobierno entienden que hay que suscribir una versión más simple, más entendible para la población, que le quita responsabilidades a los
dirigentes que provenían de sus partidos y se la embrete un poco más a la izquierda. Y las izquierdas hacen lo mismo también. Sí, sí, sí. También reescriben su pasado, las izquierdas políticas me refiero, ¿no? En función de disputas del presente. Lo que digo es que con un poco más de frialdad, aunque nunca podemos estar del todo ajenos a toda esta discusión, porque estamos Claro. viviendo en esa misma Estamos sociedad, dentro del vaso de agua, ¿no? claro, hay que buscar la manera de elaborar relatos, en este caso desde la historia, ¿no? Pero desde cualquier otra disciplina, porque la historia no tiene el monopolio de la lectura del pasado, pero buscar relatos afirmados en fuentes, en la contraposición de puntos de vista, pero en evidencia empírica, no solamente en el mero relato de lo que creo que pasó. Vamos a una brevísima pausa y al regreso me gustaría justamente ahondar un poquito más en el artículo que escribiste semanas atrás para Brecha, La derecha colorada en la transición a la dictadura, ¿verdad? Un golpe político-militar. ¿Y cómo dialoga eso que vos escribiste antes de declaraciones posteriores que en la víspera al aniversario del 27 de junio, el secretario general y 2 veces expresidente Julio Sanguinetti señalaba en el sentido de, bueno, el Partido Colorado está ajeno a las responsabilidades, sus dirigentes están ajenos a la responsabilidad del quiebra institucional. Y algo que dijiste al pasar, que me gustaría que pudieras desarrollarlo, porque ha habido, y con especial énfasis en lo que ocurrió en febrero de ese año, un, 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 un esfuerzo en subrayar la responsabilidad que tuvieron algunos de los actores de la izquierda, de las izquierdas, ¿no? Representados o bien en la CNT, o bien en muchos actores del Frente Amplio, pienso en el Partido Comunista, pienso en el PDC, por decir algunos, ¿no es cierto? En la idea de que quizá este quiebre institucional esté protagonizado por algunos militares que son un poquito progresistas, un poquito, no sé si usaba la expresión progresista, creo que no tanto en aquellos años. Peruanista o populista, Ahí sería va. populista también. Populista como algo bueno, ¿no? Como Que algo ahora pasa a bueno, ser, claro, exacto. en Argentina Sí, reivindican el populismo claro. como un detalle y acá es como mala palabra, ¿no? Adjetivos sustantivos, el rol que juegan, eso es otra linda de la historia, ¿no? Muy, muy. Derechas, izquierdas, ¿no? Yo digo, pobre un señor en Uruguay que es rico y de derecha, que los hay, ¿verdad? Yo siempre digo como chiste, nadie en Uruguay tiene un amigo rico y de derecha. Porque ningún amigo le dice a sus amigos, soy rico y de derecha, ¿sabes? ¿No? Hay como un ocultamiento militante de ambas condiciones. Y yo digo, che, en Uruguay alguien de derecha debe haber, y algún rico debe haber, ¿no? Siempre son clase media, un poquito alta. Bueno, retrocediendo, el uso de las palabras, ¿no? Es verdad que hubo un sector de la izquierda que fantaseó, coqueteó, se ilusionó, ¿verdad? Y que por lo tanto, de una mirada separada de la historia, uno tiene el derecho a decir, vos, estuviste mal el día que le pegaste la patada a la canilla a aquel. ¿Verdad? Podemos hacer eso, ¿no? Va, no sé si los historiadores pueden hacerlo. Yo lo hago. Así de esa manera, no, porque está No, muy descontextualizado. Es como de una mesa de cartas, yo elijo una carta y en esa carta me centro todo. Y las no, 30.000 no, cartas no, más que hay arriba de la no, mesa, ¿qué gracias, hacemos? gracias, gracias. Por eso entra en esta charla sos vos. Porque justamente yo digo, mirá, yo a vos te cobro, FAU, porque hiciste FAU. Ahora, no me parece justo que cobremos ese FAU y en la cancha nos hagamos los chanchos rengos, porque además, primero, decir eso y no decir que pocas semanas después protagonizaron una huelga, me parece que por lo menos es injusto y desleal, ¿está? Y segunda cosa, con relación a los trabajadores. Y si somos tan exigentes y duros con los trabajadores, que la perspectiva ideológica a mí no me parece mal, ¿eh? ¿Qué pasó con los empresarios en Uruguay? Las cámaras empresariales, los que tienen además, toda la vida lo supimos así, más poder, porque tienen dinero y son los que le pagan por lo tanto tienen más incidencia. ¿Qué incide más en un ministro? ¿Un obrero del Zunca, por más bocandrade que sea? ¿O el presidente de la Cámara de la Construcción? A mí me da vergüenza tener que plantear esos términos porque son medios obvios, ¿no? Y sin embargo de eso nunca sabemos nada, nunca se dice nada y nunca alabamos o reprochamos nada. Eso también me parece que dice algo, ¿no? ¿Lo vemos luego de la pausa? ¿Sí? Perfecto. Ah, avisa en tu casa que volvés en agosto. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el periodista, investigador, docente y casi historiador. Pone la mañana en camino, Marcos Rey. Tengo una hipótesis acerca de tu nombre, te lo digo en el final de la charla, ¿sí? Seguimos conversando con mucha alegría con Marcos Rey,
el docente, investigador, también escritor y también periodista. Antes escribías más seguido en Brecha, ¿puede ser? Antes trabajaba en Brecha, Bien. trabajé 5 años como integrante de la planta de Brecha, que es una cooperativa, y era cooperativista, y después me desbordó un poco la actividad que tenía en secundaria. Había empezado los estudios de posgrado y estoy como colaborador cada tanto, menos de lo que quisiera y menos de lo que también me pide una persona a la que quiero mucho, que es Rosario Tauriño, Bueno, que fue editora de si hay política lugar mucho para que tiempo. alguien diga también que quiero mucho, Está me bien. meto en ese grupo también. Nunca trabajé con ella, nunca trabajé para ella, pero también le tengo Sí, inmenso aprecio y reconocimiento profesional también. sí, ¿Sí? sí. Bueno, pero lo cierto es que, digamos, colaboras cada tanto. Es Claro, una cosa exacto. que, como se decía antes, no sé si ahora freelance, Sí, digamos. pero ni siquiera eso, porque Rosario hubiera querido que escribiera con más intensidad, y yo también, pero estoy un poco desbordado y no lo he hecho. Y hablamos un segundo de las clases. Vos sos profe de Yo historia. soy profe de historia ¿Y quiénes egresado son del tus IPA, alumnos? claro, y mira, tengo alumnos de cuarto y quinto año de bachillerato que tienen 15, 16, 17 años en secundaria, y después doy clases ¿En como secundaria ayudante, pública, privada? pública y privada. Ah, Trabajo en el Liceo 2, uno que está en Parque Valle, frente sí, a claro, Blas. cerquita de Claro, casa. ahí trabajo unos cuantos años y ahí tengo el nivel de cuarto año. Y después trabajo en el Los Instituto gurises de Crandon, cuarto que tienen 14, 15 15, por ahí. 16 Ah, más o 15, menos, 16. sí, están en esos años. Y después trabajo en el Instituto Crandon, que es un colegio privado, Relativamente cerca. que es relativamente cerca, exacto, y ahí tengo cuarto y quinto año. Y después tengo unas horas en el Departamento de Historia del Uruguay y ahí doy clases como ayudante en el curso de Historia del Uruguay 3 de Facultad de Humanidades, Ajá. de la licenciatura en O Historia. sea, tus alumnos son los que están estudiando la licenciatura. Exacto. O sea, muchachos y muchachas de grado, digamos, o Muchachos y muchachas de grado, ahí va. exacto. Sí. Y ahí que tenés sos ayudante de cátedra. Claro, ahí la encargada de cátedra es Magdalena Broquetas, y después compartimos ese curso con Álvaro Sosa, que es otro colega profe de historia del IPA también, y yo. Ujú. ¿Y vos sos profe egresado del IPA? Yo soy egresado del IPA, claro. Sí. Bien, muy bien. No sé, es un problema que tengo, ¿sabes? Se me acumulan y contestame lo que quieras, puedas, y si querés, no me contestas. ¿Advertís diferencias grandes, notorias? Corrijo. ¿Qué tipo de diferencias advertís, si las advertís, entre tus muchachos estudiantes del Liceo 12 y del Crandon, en la medida que podríamos usarlos como ejemplo de la educación secundaria pública y privada? Hay claras diferencias y creo que la brecha entre la enseñanza pública y privada se viene acentuando hace varios años y se acentuó aún más todavía. Hay diferencias, hay encuadres institucionales diferentes entre una institución privada y una pública, y también márgenes de acción y autonomía, que no siempre es lo que se piensa, de que tenemos más libertades en el sistema público o en el privado. Eso depende. Por ejemplo, ahora con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, yo diría que hay mucho más autocensura y más temor en el sistema público que en algunos lugares, por lo pronto en el Instituto Crando donde yo trabajo, donde hemos tenido más libertad para plantear conmemoración con respecto a los 50 años del golpe de Estado. Tuvimos cierta libertad, por lo menos en plantearlo y en que haya receptividad. Eso en el sistema público, o hay autocensura o hay temor a que esto pueda perjudicar o que te acusen de violar la laicidad. Entonces creo que es más complejo que la... Sin embargo, respecto a los estudiantes, sí, yo creo que estamos en un problema, ¿no? Entre la brecha que hay entre la educación privada y la pública. Estamos en un problema. Con mayor fragilidad, aunque sea Mayor, obvio, para la mayor pública. desigualdad. Es un reflejo de una sociedad desigual y que se acentúa, sí, sí. Y de las políticas públicas, estatales, de la enseñanza. Por supuesto que hay ahí un gran ajuste estructural en una reforma que no comparto, cómo se ha dado y los contenidos que tiene. Reforma La reforma que no transformación compartes educativa, en forma, en cómo ha sido procesada o en contenidos en las que dos conlleva. cosas, Ajá. sí, las dos cosas. Una cosa está atada a la otra. La forma que se dio es porque los contenidos no tenían ciertos consensos y se hubo que aplicar de manera un poco autoritaria. De todos modos, acá hay algo a mí, otro de los asuntos que me desespera, que yo cada tanto los escucho y se tiran como demasiado, para mi gusto, demasiado sueltos de cuerpo. Recuerdo que una vez fue sancionada en el marco de la lógica del Poder Judicial, otro poder, por lo tanto, em, ay, se me acaba de ir el nombre de la jueza muy vinculada, Mariana Mota, Mariana Mota. Disculpame, Mariana, pero tal, se me ha ido del nombre.
cuando en el marco de ciertas acciones que ella como jueza estaba llevando adelante investigaciones, se le adjudicó una actitud de poca imparcialidad porque se la vio participar de una marcha del silencio. ¿Te acordás del Sí, episodio? sí, claro, claro, claro. Ya me salí de ese episodio, ya me salí de Mariana y ya me salí de las autoridades de la Suprema Corte de la época, porque entre otras cosas ni las recuerdo. Pero yo recuerdo que eso se manejaba para mi gusto, como un hecho consumado. Quiero decir, che, no es para tanto, y otros que decían, es muy grave. Y para mí el centro pero si mañana hay una guerra, si mañana estalla la Segunda Guerra, jugamos, ¿no? Segunda Guerra Mundial, y Hitler manda millones a hornos, y sostiene que hay una raza que es superior a otras, y que por lo tanto tiene el derecho, como es superior, a gobernar sobre las otras. ¿Estamos de acuerdo? Y hay otros que se oponen y le tiran cañonazos para frenarlo. ¿Estamos viendo lo que estoy diciendo? Y entonces la gente en la calle sale a reclamar la paz, porque entiende que tiene que finalizar la guerra y porque ese discurso es inadmisible con los procesos civilizatorios de la humanidad. ¿Qué le diríamos a la jueza? Uy, está perdiendo imparcialidad. ¿Y si salís a defender la escuela pública o la salud pública? O 27 de junio, si haces vigilia de noche en contra del golpe de Estado, ¿estás perdiendo qué? ¿No es una un inmenso oxímoron, una gigantesca contradicción? Porque una cosa es que me digas, perdió la objetividad porque yo la vi en el estrado de la 15 o de la 1001 diciendo, ¡bravo! ¡Ja, ja! Yo a ese juez le tengo miedo si mañana me toca por un crimen que pueda estar vinculado a cierto hecho político. ¿Voy bien en lo que digo? Claro, que hay un Explícamelo eso. estiramiento del concepto de laicidad, que originalmente la laicidad era la separación de la Iglesia del Estado. Y en Uruguay la laicidad tenía una singularidad que se entiende por laicidad todo lo contrario a lo político, y lo político en una mirada restrictiva de lo político partidario. Y aquí hay un problema de que las decisiones que toman en una concepción restrictiva de la democracia, entendida democracia simplemente como el voto cada 5 años y la democracia de los partidos políticos, podría entenderse que cualquier otra manifestación que apele a ampliar y ensanchar la democracia a nivel social, cultural, económico, podría estar violando la laicidad. En esa concepción restrictiva de la democracia como una democracia político-partidaria, se podría entender. Pero creo que el esfuerzo que hay que hacer es entender cómo es posible censurar expresiones de organizaciones sindicales, sociales, que demandan ampliar y ensanchar la democracia, y en este caso algo tan vertebral de la democracia como la igualdad ante la ley, y que no exista impunidad y que no exista protección legal para torturadores o violadores de los derechos humanos, entender que eso restringe la decisión de una figura pública es tenerle temor a la democracia, tenerle temor a la ampliación de la democracia. Y creo que esta discusión que vos planteabas con Mariana Mota o otras que se han dado. Bueno, la que sí, hubo una marcha atrás, no se sabe muy bien, no sé si vos tenés una información adicional al respecto, de lo que ocurrió en el marco del 27 de junio, colocando imágenes en el IPA que fueron retiradas aparentemente por decisión de autoridades. Después una... Porque ahí hay una concepción de que se entiende que la lucha de madres, familiares, desaparecidos, que es una lucha que desborda esos grupos, son el núcleo de esos grupos, pero Coincido. es una lucha ciudadana, es una lucha democrática. Se entiende que esto está restringido políticamente partidario, y ahí está el error. La marcha del silencio no es política partidaria. Puede haber grupos que apoyen en mayor proporción, pero eso desborda a la cantidad de gente que apoya una demanda de un Estado donde no haya impunidad. No haya impunidad en el sentido del terrorismo de Estado, que es mucho más fuerte y no se puede equiparar a otros tipos de terrorismo que hay que admitir también, pero que no son el terrorismo de Estado. Agregando a todo eso, que suscribo de punta a punta, con el agravamiento de que viola bases antropológicas de la cultura humana, del derecho a enterrar nuestros muertos, de tener el cadáver de las personas que amamos. Ese derecho le fue quitado a muchos de nuestros compatriotas por el Estado. La verdad, a mí me deja azorado cuando en el marco de reivindicar eso como algo necesario para la convivencia democrática, republicana, pero civilizatoria antes que nada, se le encuentran o se ejercen ciertos obstáculos de no sé qué tipo. De Sí. verdad,
Sí. La verdad yo lo vivo, ya sé que no le importa a nadie, pero como, como una gran decepción, ¿sabes? Y preocupación, creo, también, porque la cultura democrática se tiene que fomentar continuamente y no puede haber una democracia con impunidad. O la puede haber, pero no es una democracia a la que aspiráramos. Ya lo mencionaste antes, yo me lo anoté, hablaste incluso como un debe la cultura y la impunidad, ¿no? En la convivencia democrática, vos pensás que si yo te tuviera, mirá que te da pendiente todavía la pregunta anterior, ¿eh? Vos pensás que si tuviéramos que adjetivar cosas que como colectividad y el sistema representados en el sistema político en buena medida, no único, pero en buena medida, ese asunto de la cultura y la impunidad luce en Uruguay medio siglo después, aún en el debe. Totalmente, es una de las cuentas pendientes de la democracia post-dictadura que tenemos, sí, ¿Qué lo claramente. explica? Porque, perdón la ingenuidad. Yo creo que tampoco hay una explicación Ah, fácil ah. ahí, tiene mucho que ver con cómo se salió de la dictadura, pero también con cómo se entró a la dictadura y cómo se procesó los itinerarios de la dictadura. Pero la salida de la dictadura a los 80, son complejos para entender esto, pero claramente ahí yo que estudio el pachequismo, el sector mayoritario del Partido Colorado en 1971, minoritario a partir del 82, pero significativo, no hubiera ganado Julio María Sanguinetti en el 84 sin el apoyo de Pacheco. Se necesitaron esos votos. Totalmente, si no, no ganaba. A pesar de que fue grande la diferencia, Partido Colorado con relación al Sí, Partido pero Blanco, sin Wilson Pacheco no Preso, ganaba. No, no ganaban. Y después de haber tenido, en el año 82, tuvieron una intensa disputa ballistas y pachequistas en las elecciones internas y recordemos la realmente tapa del día, ¿no? Por ejemplo. hubo una intensa campaña antipachequista porque se asumía en el 82 de que el pachequismo era pro régimen, oficialista. Todo eso se llamó a silencio en el 84 porque había que votar junto dentro del Votamos juntos. Partido Colorado. Pero a lo que me refiero es el Partido Colorado que empieza a gobernar en el 85 en un gobierno de entonación nacional porque tiene cierto apoyo parlamentario del Partido Nacional que le da gobernabilidad a Wilson Sí. Ferreira cuando Ujú. sale de la cárcel en su discurso de la gobernabilidad en la Intendencia de Montevideo. El pachequismo es el principal sector del gobierno, del oficialismo, que propone darle un manto de impunidad porque ¿qué entiende el pachequismo? Entiende que lo que hubo fue una guerra, que la lucha contra subversiva a la que el propio pachequismo le encomendó a las Fuerzas Armadas obligó a cometer todos estos crímenes y aunque no los justifica, los entiende. Entonces lo que entiende es que, así como se le dio una amnistía a los presos políticos en el 85, habría que también darle impunidad a las Fuerzas Armadas. Aquí lo que está reaccionando el pachequismo, pero una parte del sistema político de la derecha política, digamos, es al avance del paradigma de los derechos humanos. El paradigma de los derechos humanos no encuentra justificación en esto. La guerra contra subversiva, el esquema de la Guerra Fría, el esquema de que hay enemigos internos y el Estado tiene la obligación de exterminarlos, ese esquema no entra en el esquema de los derechos humanos. Y ante el avance del Uruguay suscribiendo tratados internacionales y grupos de derechos Ante humanos, la Corte Interamericana ese exacto. mismo año, además, el primer año del Totalmente. gobierno. El pachequismo se accede, y por eso es que si miramos el 89, una cantidad de los militares que quieren integrar la política empiezan a nutrir las listas de Pacheco, y en el 89 casi casi le gana a Jorge Valle la interna Sí, del es Partido verdad. Colorado. Están muy parejos dentro del Partido Colorado. O sea, hay un crecimiento del pachequismo cuando podríamos pensar, pero ¿cómo el sector más vinculado a la derecha política que apoyó la dictadura tiene un despegue en el 89? Y bueno, ahí está el contexto de el referéndum por la ley de caducidad, está un discurso todavía anticomunista muy fuerte, está la crisis del socialismo real en el mundo, pero que todavía no ha llegado del todo a Uruguay porque es pleno 89. O sea, hay muchas circunstancias que explican la fortaleza de esta derecha, así como explican la debilidad que van a tener después en los 90. Pero creo que eso, volviendo a la pregunta de la cultura de la impunidad, ha permeado un discurso. Y por qué siguiendo esa lógica de la línea del tiempo, hay algo que no terminaría de cerrar? Porque además eso que vos decís, esa actitud post-dictadura que ejerce el pachequismo, de alguna manera es hija de, te cito, el grupo más votado del Partido Colorado en las elecciones del 71, apoyó el golpe de Estado del 73 y varios de sus dirigentes dieron gobernabilidad al régimen dictatorial. Casi, casi, bueno, ya que nosotros apoyamos, ya que a nosotros no nos pareció mal, ya que, bueno, Pacheco fue embajador. Y no solo Pacheco, hay varias figuras que vienen del pachequismo que integran. Juan Carlos Blanco, el ministro de Relaciones Exteriores, era un cuadro pachequista y lo volvió a hacer después de la dictadura. Fue electo Sí, sí. legislador del Partido Colorado por el pachequismo. Walter Ravena, ministro de Defensa de toda la Pero dictadura, yo casi puedo toda la entender eso, dictadura. digamos, hasta digamos que no me asombra nada que habla de cierta coherencia histórica, ¿no es cierto? La de los pachequistas.
Y hasta puedo entender al Partido Colorado en general y a Sanguinetti en particular haciéndose un poco el distraído. ¿Por qué? Porque todavía las leyes electorales permitían distintos candidatos y acumular cosas muy distintas. En el 71, recordemos que las dos fórmulas del Partido Nacional eran Wilson Ferreira por un lado Y Agarrón. y Aguerrondo, el fundador de la logia de los Tenientes Artigas, por otro. Y golpista. Y por eso, ¿no? Ahora, en ese contexto yo puedo entender. Ahora, una vez que se instala con dificultades la rueda de la democracia, por la ley de la caducidad sale con los votos del Partido Colorado y el sale Partido con los Nacional. votos del Partido Nacional y del wilsonismo. Es decir, ¿dónde estarían las obligaciones para seguir haciendo lo que, entre comillas, lo grosería un poco, a los panchequistas quieren? Yo no las vislumbro tan claramente. Los wilsonistas quedaron embretados ahí no podían defender la Mira ley de que caducidad. Juan Raúl, que votó esa ley, Sí, es columnista de este programa lo sé. y somos amigos personales y sobre eso hablamos un día sí y otro también Sí. de estos temas, ¿no? Creo que ahí también parte de la salida explica en parte esto, el pacto del Club Naval o el acuerdo del Club Naval en el que no participa el Partido Nacional, vuelve a este wilsonismo muy enojado con cómo se procesó la salida, proscribiendo a Wilson, parecía el candidato que podía ganar las elecciones en el 84 si hubiera estado desproscripto, pero era impensable que eso lo tolerara el régimen. ¿Sabés Y que que tampoco Sanguinetti, Julio Sanguinetti dice lo contrario, ¿no? Lo ha dicho acá otro que se ha sentado ahí muchas veces, ¿no? Dice Julio María que es exactamente lo contrario. Con Wilson en la cancha, radicalizado, fuera de lo que, según Sanguinetti, el país y la nación y la ciudadanía necesitaba como salida, le hubiese resultado más fácil ganar la elección incluso. a Sanguinetti, Sanguinetti a Wilson en el 84. claro, bueno, sí, ¿Verdad? Ya sé que es es muy contrafáctico, por discutible, supuesto, claro. pero me parece una lectura interesante también. Por lo menos que relativiza eso de que si Wilson hubiese estado preso ganaba las elecciones. Claro. Yo me refería en realidad a que los wilsonistas en la postdictadura lo que dicen es, bueno, este entuerto, digamos, es de ustedes. Ustedes en el pacto del Club Naval aparentemente sobrevoló la idea de darle cierta impunidad a los militares como para negociar la salida. Ahora hay que hacerse cargo, entonces le votan la ley de caducidad. Viste que el wilsonismo también se fragmenta. Hay una parte del Sí, wilsonismo que acompaña el voto verde, o sea, en y contra. bueno, y el Movimiento Nacional de Rocha no lo apoya, Exacto, el ¿verdad? Movimiento Nacional de Rocha se desprende, pero quedan embretados en respecto a la campaña. Se muere también Wilson en el 88, Claro, ¿no? claro, claro. Aunque resulte frívolo decirlo en esos términos, no estaban los planes de Wilson morirse. Exacto, no estaban los Y planes. por lo tanto estaban los planes de ser el próximo presidente. Exacto. Con una ley que también Lo dejaba tenía muy... huecos Sí. de acción en algunas cosas, ¿no? No sabemos, contrafáctico, no sabemos qué hubiera hecho Wilson No sabemos, con el claro. artículo 4 de la ley de caducidad. Lo que sabemos es lo que hicieron Sanguinetti, la calle Sanguinetti, hasta Jorge Que Valle, fue desconocido. que fue desconocido. O sea, aplicar de manera incluso mucho más restrictiva que lo que está previsto en la ley de caducidad, el Y, artículo 4. y también la ley de caducidad que excluía deliberadamente a los civiles, ¿no? Entonces, y en Sí, realidad se necesitó que llegara el gobierno con una nueva interpretación de la izquierda a propósito de esa ley vigente, para, entre otras cosas, que el golpista Juan María Bordaberry fuera a prisión, ¿no es claro, cierto? claro. O Juan Entonces, Carlos Blanco, Juan Carlos Blanco también, claro. ¿verdad? El canciller de Sí, la época. sí. Y bueno, circunstancia que uno podría decir en cualquier mínima lógica de justicia, bueno, un poquito en cana tenés que ir, ¿no? No, me parece que es demasiado obvio, ¿no? Además del aspecto inconstitucional de que el Poder Ejecutivo le indica al Poder Judicial en qué casos investigar o cuál no. Eso para una república democrática ¿Te interrumpe el acuerdas que se equilibrio de elevó ante la poderes. Suprema Corte, ¿no? Un pedido de constitucionalidad. Se ratificó la constitucionalidad 3-2. Fue Claro, la votación. Ya claro, sé que en la Suprema Corte no importa si es 5-0 claro. o 3-2. Pero importa este dato. Pero Cuando se sale de la dictadura y se quiere renovar la Suprema Corte de Justicia, wilsonistas y frente amplistas quieren renovarla completamente porque atribuyen a esta Suprema Corte de Justicia la prisión de Líber Seregni y de Wilson Ferreira. Y el Partido Colorado no. Y lo que resuelven es que renuncien, pero queda uno solo, que es Rafaela Diego Bruno, que va a ser el Goyo Álvarez no quiere entregar la es quien le da presidencia, la le línea da y en esos presidencial. días, hasta que asume el Parlamento y el gobierno de Julio María Sanguinetti, es él y es el voto de él el que hace la diferencia para que la ley de caducidad sea declarada constitucional. O sea, ahí tenemos un resabio de la dictadura apoyado por un partido político en el gobierno
que cuadra todo para que se mantenga la impunidad. Bien, volviendo a tu artículo entonces, eh, eh, ha habido en los últimos tiempos, pero en estos últimos días en particular, ha habido como un esfuerzo, en particular del Partido Colorado, que, que además desde la perspectiva electoral cualquiera puede saber que ya hace rato no representa el poder que supo desarrollar durante buena parte de la República, de la historia republicana del Uruguay, ¿no? Como partido de Estado. Como casi hasta confundir esos términos, ¿no? La idea de que, lo resumo así, con cierta licencia literaria, hicimos lo que pudimos, en realidad a nosotros no se nos puede adjudicar ni reprochar nada con relación al quiebre institucional. Bueno, empezando porque el presidente que da el golpe de Estado es un presidente electo por el lema Partido Colorado, ¿no es cierto? Pero aún concediendo de que como era una especie, entre comillas, de outsider, funcional a los intereses reeleccionistas de Pacheco Areco, una figura oscura, opaca, que no juntara votos por sí mismo, sabés que ese año, el año de las elecciones, en la casa de mi tío negro, no sé qué prima, creo que la prima Patricia cumplía años, y yo fui al cumpleaños. Y agarraba yo una libretita de esas con rulo, creo, o no sé si existía todavía la de rulo, sino como más bien de gancho. Una libretita yo tenía con un lápiz, seguramente no era lapicera, y yo le preguntaba a mis tíos que votaban. ¿Y sabés qué me dijo la tía Cacha? Todo- todos los hermanos de mi mamá murió, Pochola murió hace poquito, todos los hermanos tienen sobrenombre, ¿de acuerdo? Los vivos y los muertos. La tía Cacha, que tampoco vive, me dijo, ¿sabés qué me contestó? Ah, mi abuela contestó, no contestó Wilson. ¿Sabés qué contestó? Ferreira Aldunate, que era como se le decía. Wilson Claro, es posterior, claro, claro, ¿verdad? claro. Una construcción semántica posterior. Y la tía Cacha dijo, yo voto a Pacheco y al otro. Que no sabía el nombre, capaz no se acordaba. Que Votaba a Pacheco. era ministro de Ganadería, Bordaberry en ese entonces. Pero Claro. yo, Sí, sí, claro, pero te lo aseguro claro, que me dijo, yo voto a Pacheco y al otro, me dijo la tía Cacha. claro. Quiero decir, era necesario que tuviera esa característica de algún modo para el Sí, objetivo, ¿no? sí, Hasta sí, ahí sí, podríamos sí. coincidir. Y suponiendo que, ay, mira, se nos coló el lobo en el gallinero, le hizo entrar el bocha, se equivocó, ¿qué vamos a hacer? No sé. Aún así, es muy cuestionable eso que el Partido Colorado no... Ayúdame a entender eso, por favor, desde el punto de vista histórico. Dame datos para ver si en efecto el Partido Colorado tuvo o no tuvo que ver, primero, en la fragilidad institucional, en el golpe de Estado en particular, y en el funcionamiento posterior después de la dictadura. Primero, el Partido Colorado en el gobierno desde el 67 y con Pacheco desde el 68 sienta las bases del autoritarismo civil que le da marco a la dictadura. Ahí se aprueban o se aplican algunas medidas como las medidas prontas de seguridad y la restricción de la prensa, de los partidos políticos, la censura, la tortura, que después se va a volver práctica corriente en la dictadura. En el gobierno de Pacheco se aprueba la Ley de Seguridad del Estado con el voto de todo el Partido Colorado y de todo el Partido Nacional que le va a dar herramientas a las Fuerzas Armadas para procesar al propio Jorge Valle o para seguir aplicando y desmantelar a organismos, a partidos políticos e instituciones sindicales una vez concretado el golpe de Estado por asociación para delinquir. Déjame ser el vocero de lo político, es decir, pero son circunstancias desagradables que mucho Es dolor nos verdad, provocaron pero asumirlas, sí, pero que las tuvimos que hacer obligados por por la supuesto. agresión subversiva. Eso es muy correcto, porque ni la ley de seguridad del Estado, ni el estado de guerra interno, ni la ley de educación podríamos decir que no se explican sin entender el contexto de disputa que está y la amenaza que siente el partido de gobierno o los grupos de poder. Es evidente eso, o sea, no se puede explicar el camino al golpe de Estado o los caminos sin el desafío que plantea la izquierda armada y que plantea la izquierda legal, creada en el Frente Amplio. Eso es indiscutible. Aunque la izquierda armada era poco funcional a los intereses de la izquierda legal, que Es también hay que verdad, decirlo, ¿no? pero la izquierda legal tenía una proyección que preocupaba a la Embajada de Estados Unidos, que eso lo sabemos por los documentos desclasificados, de que prevén para el año 76 el posible triunfo del Frente Amplio, y su preocupación viene consagrada con que obtienen una alta, un tercio de los montevideanos votan en 71 al Frente Amplio, o sea, la proyección es
esto puede seguir creciendo. O sea, imposible entender cómo se mueven las derechas sin entender cómo se mueven las izquierdas, porque están interrelacionadas. Entonces, cuando estudiamos a las derechas siempre pensamos, hay que situarlas históricamente porque son muy heterogéneas, van cambiando, pero también porque son relacionales con las izquierdas. Entonces, lo que van combatiendo real o imaginariamente es en función de las izquierdas, y las izquierdas también se posicionan así en función de las derechas. En el caso, volviendo a la pregunta del Partido Colorado, lo que vemos es que las prácticas autoritarias del gobierno de Pacheco contribuyen a deteriorar la calidad democrática. Es cierto que en la amenaza, no solo contra la izquierda armada, porque, por ejemplo, el decreto de medidas prontas de seguridad del año 68 de junio no dice nada de la izquierda armada, no dice nada de los Tupamaros, es contra el movimiento sindical y la protesta estudiantil juvenil. O sea, hay un marco de deterioro democrático por las condiciones económicas y sociales de las políticas que vienen aplicando los colorados y blancos en el gobierno, pero sobre todo del 67 los colorados, que deterioran la calidad democrática La gente empieza a vivir peor y hay protestas materialmente. y la protesta tiende a ser reprimida porque está la sospecha de que está infiltrada por el comunismo internacional y la subversión y la infiltración marxista, o sea, todo el encuadre de la Guerra Fría metido ahí. Y lo que quiero decir con esto es, Pacheco no enfrenta con medidas prontas de seguridad a la izquierda armada al inicio, enfrenta al movimiento sindical y al movimiento estudiantil. Y luego eso también le viene muy bien que la izquierda armada, le viene muy bien, aunque la quiere desarticular, que la izquierda armada esté levantada, como decías vos, Pacheco crea Tupamaros, es cierto, pero hay una, Eso lo decía Iñato, en eso lo realidad. decía, claro, pero hay una preocupación por la movilización social, más que por la izquierda armada. Y la izquierda armada está desarticulada en septiembre del 72 y el golpe de Estado se da entre febrero y junio. Casi un año después, o por lo menos, para decirlo, más de medio año después. Porque la concepción que tienen los grupos de poder, Bordaberry y los pachequistas que apoyan el golpe de Estado y la disolución de las cámaras con un comunicado público, la Unión Nacional Reeleccionista, un día después de que Pacheco manda un telegrama desde Madrid apoyando el golpe de Estado de Bordaberry, también suscriben esto con sola la disidencia de Raúl Marchud, que es un pachequista disidente, que después se reunifica con Pacheco en el 84. Igual Raumar Jude es la rareza dentro del pachequismo que no vota que no apoya el sí Claro, en el 80. se pronuncia a favor del no. La gran mayoría del pachequismo apoya el Sí, sí, claro. y apoya el golpe de Estado de Bordaberry. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, los colorados en el gobierno sientan las bases de prácticas autoritarias que la dictadura le da otro color, pero muchos de sus elencos de gobierno que no renuncian, porque hay una parte del Partido Colorado que se vuelve opositora claramente, ¿no? La 15 tiene eso que ahí cuento un poco y Sí, que está poco investigado. Cito, dice, en febrero del 74, un año después de iniciada la primera etapa del golpe de Estado, el semanario de extrema derecha azul y blanco, derecha muy explícita, ¿no? Cuestionó el régimen porque los bachipachequistas y chapaquinsistas, o sea, muy a la derecha de esa barra, ¿no? Del pachequismo y de los de la 15, despectiva, quiero decir Sí, claro, el sí. adjetivo, ¿no? Seguían participando en el gobierno dictatorial. Se refería a jerarcas civiles provenientes de los dos principales grupos del Partido Colorado en 1971. Los pachequistas, que habían apoyado al expresidente Pacheco Areco, y los quinsistas al ex senador Jorge Valle. Ambos grupos fueron aliados de la escalada autoritaria estatal desde 1968 y se distanciaron a fines de 1972. Pero pará, me estás diciendo que gente de Pacheco, que no me asombra tanto, porque el propio líder le dice a Bordaberry, hiciste lo que tenías que hacer en ese telegrama, pero gente de la 15 también participaba del gobierno post golpe de Estado. Claro, ahí es cuestión de mirar los ministerios, las intendencias, las juntas de vecinos, de dónde vienen estos civiles que algunos se vuelven apartidarios en su retórica, pero que vienen del Partido Colorado, del Partido Nacional, o jerarcas como Alejandro Bes Villegas, un cuadro técnico de la lista 15, aunque asume a título personal la conducción de la economía en el régimen a partir del año 74 y empieza con este proyecto aperturista de signo neoliberal, una intervención del Estado pero a favor de la economía de mercado. Por eso no es contradictorio pensar en la intervención del Estado para favorecer el avance de la economía de mercado y de la empresa privada. Sí, bajo la lógica, los pobres, para que sean menos pobres, necesitan que los ricos sean cada vez más ricos, sí, ¿no? esa es la lógica. Bueno, Alejandro Bes Villegas tiene contactos permanentes con Jorge Valle. Jorge Valle es un opositor, claro, a la dictadura. Pero lo que quiero decir con esto es que hay jerarcas del Partido Colorado, de la lista 15, y que aplican en parte el proyecto que ya tenían previsto los colorados antes, los
colorados que han tenido, en el caso de la lista 15, una deriva hacia posiciones neoliberales. O sea, desde que Jorge Valle asume la conducción de la lista 15 en el 65, hace un viraje con respecto a la política tradicional del Sí, kirchnerismo de claro. Valle Verdes. Sí, Bueno, sí. estos cuadros técnicos de Jorge Valle que están en el gobierno de Pacheco desde el 68 y que llevan adelante la política económica, la política de choque contra la inflación, de congelación de los salarios, que tienen el aplauso de las cámaras empresariales, La son los que congelación siguen. salarial ya la había usado Pacheco Areco Junio antes, del ¿no? 68, Ujú. claro. Y ahí es una medida que está Ramón Díaz ahí, intelectual que después va a estar en búsqueda y que va a insistir en que el proyecto neoliberal Pero tiene no que es una figura política. no es una figura política. Pero volviendo a lo que dice la extrema derecha, yo cité justamente a la extrema derecha para evitar esta idea de que es la izquierda la que acusa de que está la derecha en el gobierno, la Claro. derecha civil. Acá hay un periódico de extrema derecha cuyo mentor, digamos, es Esteban Cristi, que es un golpista de la primera hora, que tiene una concepción muy crítica de los partidos políticos y de la corrupción que han tenido los partidos políticos y que está decepcionada en el año 74 de que la marcha del régimen, la marcha al rumbo de la dictadura, todavía no ha saneado a los políticos que siguen estando en el Estado. Entonces acusa a pachequistas, pero también a los quincistas. Ujú. Los quincistas podrían decir, bueno, pero nosotros nos posicionamos en contra de la dictadura. Claro que sí, pero los cuadros de la lista 15 que continuaron a título personal en el régimen y la orientación económica que continuó siendo la misma y la ley de educación que siguió vigente toda la dictadura muestran continuidades más allá de lo que después Claro, digan. Sanguinetti con todo derecho puede decir, yo hice la ley en el marco de un gobierno con dificultades, pero democrático, que después Eso es lo que dice los Sanguinetti, milicos claro. la agarren y la lleven para un lado y para el otro, ya excede mi responsabilidad. Puede manifestarlo en esos términos, Sí. ¿no? Es más, podría decir Valle, pues, ya no lo puede decir, pero seguramente es probable que lo haya dicho. Bueno, teníamos un cuadro económico que tenía una mirada para nuestro contexto ideológico necesaria y que a pesar de que el contexto institucional era inadecuado, tuvimos dentro de todo la fortuna de que de alguna manera ordenó la casa y que además asumió un título personal, una especie de Varela con la Torre, ¿no? Qué suerte que a la Torre se le ocurrió llamar a Varela. Estoy ensayando posibles Sí. explicaciones, ¿no? Para complejizar, que también es algo que la historia nos convoca permanentemente. Entonces alguien podría decir, eso es una cosa, y decir que fuimos cómplices o participantes del gobierno de la dictadura puede ser un poco exagerado, injusto y hasta algo equivocado, podría decirse, Sí, ¿no? sí, sí, claro, claro, claro. Sí, hay que distinguir entonces, claro, jerarcas que están en el gobierno a título personal, pero continuidades en las políticas económicas, educativas, con cambios que tiene la dictadura, ¿no? Pero que hay líneas de continuidad, hay líneas de cambio también, porque la dictadura es muy dinámica Sí, sí, también. sí, La claro. correlación de fuerzas en la dictadura va cambiando, no es lo mismo el año 74 que el 79 o que el 84. Pero podríamos decir que parte del sistema político, no sé si es mayoritario, pero vinculado a en alguna dimensión a los partidos tradicionales, que eran los partidos grandes, inmensamente grandes, tenían más del 80% de la intención de voto, de los votos, ¿qué intención? De los votos, ¿verdad? Por eso me resulta raro ese reproche que se le hace a la izquierda, como si esa mirada un tanto ingenua o antidemocrática, no me importa, para con los comunicados 4 y 7 hubiese desencadenado el golpe, como si los militares necesitaban de la guiñada de los comunistas, que eran 4 o 400, no importa. ¿Se entiende a lo que Sí, voy? y aparte de ahí, retomando tu pregunta de los comunicados 4 y 7, es importante pensar que todos los partidos políticos suscribieron los comunicados 4 y Bueno, 7. Era un programa tan vago pero a que eso voy. Pero ¿vos no crees que hay una insistencia muy subrayada en que totalmente. el apoyo en realidad lo dieron los parte de las izquierdas y en particular comunistas y la CNT? Es que ese relato que mira toda la película y se centra solo en la escena de febrero del 77 es la que lleva adelante el Partido Colorado para suscribir su teoría de los dos demonios, que en realidad es la teoría de un demonio, porque es la izquierda en general. Ahí meten al Partido Comunista, pero antes a los Tupamaros, y de volada entra todo el Frente Pero Amplio y todas las Nicolau puede decir, izquierdas, no, ¿no? Epa, no se olvide Vasconcellos, que ese era nuestro. Y ese sí se les puso firme Es verdad, al poder de los latorritos. es Para verdad, se seguir. puso firme, pero otra vez, no hay que mirar a Vasconcellos descontextualizado. ¿Qué han hecho los colorados en el gobierno en los meses previos? ¿Y qué han hecho los colorados que siguen después en el golpe de Estado, en la dictadura, en el régimen dictatorial? No se puede mirar febrero descontextualizado y hay que pensar los posicionamientos políticos de todos los actores en un contexto en el que no está claro cómo están las Fuerzas Armadas paradas. Las Fuerzas Armadas están divididas en facciones, han generado una idea
de que los políticos que están negociando, todos los políticos que están negociando con sectores de las Fuerzas Armadas, pueden reorientar el golpe de Estado o evitarlo, y están todos negociando allí. O sea, esto que en junio queda más claro de que las Fuerzas Armadas están divididas, pero son mucho más homogéneas de lo que se pensaba en febrero, porque son todas golpistas, pero no estaban claro cuándo y dónde y cómo hacer el golpe de Estado. En febrero los políticos están un poco desconcertados. Y ahí es una mirada sesgada, creer que el posicionamiento del periódico El Popular o del Partido Demócrata Cristiano o del Partido Comunista es un hecho aislado y que son los únicos que apoyan una deriva peruanista que nadie sabe muy bien claro qué es. Cuando si miramos el posicionamiento de Pacheco, es a favor del golpe de Bordaberry y de los comunicados 4 y 7. Sanguinetti especula con la renuncia de Bordaberry, todos cabildean, todos hacen... ¿Cuándo? ¿En febrero? En febrero. Claro, lo que digo es que febrero es un marco de incertidumbre mucho mayor a cómo se narra desde las lecturas político-partidarias actuales. Entonces, si Sanguinetti especuló con la posibilidad de que Bordaberry renuncie, Para que quede esa peli. un poco alineado es una con lo manera que de salir también de la crisis. reclamaba Wilson Ferreira, creo yo, y Sereñi creo que en Sí, algunas... claro. ¿no? Sereno lo hizo públicamente. En un acto en la Unión, en el marco de la crisis de febrero, reclamó la renuncia de Bordaberry. Algo que se venía pidiendo desde octubre. Ahí siempre nos olvidamos que octubre del 72 es diríamos, la primera etapa del golpe de Estado, porque allí parte del ejército se opone a una decisión del ministro de Defensa, Augusto Legnani, y lo hacen renunciar. Es el primer desacato a la autoridad de Claro. Bordaberry. Y ya ahí la prensa empieza a registrar a partir de octubre, noviembre, especulaciones en torno a la renuncia de Bordaberry. En febrero se acentúa porque ven que Bordaberry no tiene ni bases partidarias, lo apoya solo el pachequismo duramente, pero Pacheco está en Madrid. Y la 15, que salió del gabinete, pero lo apoya parlamentariamente todavía hasta junio del 73, está especulando con la salida de Bordaberry como una manera de la salida institucional. Es cierto que la gran mayoría de la 15 no quiere un desenlace golpista, pero está todo muy preparado con sus políticas autoritarias para que esto sea Pero una entonces posibilidad. nos podemos llevar para casa la idea de que aunque aplique él ese nivel de reproche institucional democrático, está bien, pasado con el diario Lunes, pero igual, hay que decirlo, porque en aquella época algunos dijeron que Quijano en marcha, por ejemplo, esto no está bien. Total. O sea que se pudo haber dicho esto no está bien. Claro. O sea, por izquierda aplica ese Sí, reproche. absolutamente. Lo que no parece justo y no contribuye a ilustrar a cabalidad la realidad es sugerir que solo parte de la Exacto. izquierda apoyó Hay que eso. mirar todo el bosque. Pero eso es lo que me estás diciendo. Absolutamente. Por lo tanto, si querés, había como una incertidumbre institucional, en todo caso, bastante repartida. Y ningún partido político terminó condenando, como hoy lo podríamos hacer, que se haya instalado un cogobierno civil y militar en el pacto de Boy-Solanza, violando la Constitución. Los militares pasan a gobernar con los ministros y con Bordaberry sentados en la misma mesa. Ese dato que vos estás recordando ahora también echa por tierra la absurda idea de que el presidente demócrata hubiese quedado solo, porque quedó solo, pero demócrata no era, a tal punto que quienes lo hostigaron, él arregla con lo que los hostigaron. Claro, que está de manual, que si te van a hostigar, vos te vas para tu casa. No, y bueno, después a él ya admitió que no creía en la democracia, no creía en la separación de poderes y creía que el poder venía de Dios, ¿no? Exacto. En fin, así que ya ahí descubrimos por qué, dijo, uy, sí, ¿no? Sí, porque en un momento también dice, pobre hombre, lo dejamos solo. Sí, sus convenciones democráticas, es cierto que el Bordaberry que asume en marzo del 72 no es el Bordaberry corporativista, carlista, integrista que conocemos en el 73-74 con un discurso agresivo, corporativo. Ese Bordaberry no estaba en el 72. Bueno, por lo menos no se expresaba públicamente. No se expresaba públicamente. No creo que en un año se haya tenido esa tal transformación. Por supuesto que no. Pero sus posicionamientos públicos, por lo menos, van cambiando. Claro. Que por algo era una figura que fue elegida para. Exacto. ¿no? Sí. En ese contexto y para terminar, por hoy, mi querido Marcos. Te di como en bolsa, ¿no? No, tranquilo. Perdóname. Estuvo interesante. ¿Qué pasa con el poder económico? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con los estancieros? ¿Qué pasa con el campo? ¿Qué pasa con la economía? Y los que manejan la economía, porque lo que maneja la economía no es la CNT antes y el PCNT ahora, y el Cuesta Duarte. Esa es una cosa que yo siempre digo, ojalá para esa barra que si tuviera ese poder, ¿no? Es decir,
El palo en la rueda. Ah, claro. Resulta que los trabajadores deciden hacia dónde va el país. Y yo creo que si hablas con Abdala diría, ojalá, a mí me gustaría incidir más en la marcha del país. O Pepe de Lía en aquella época. Es decir, ¿por qué sabemos tanto acerca de lo que hicieron? Y yo no sé qué hizo la Cámara de Comercio, la Cámara de Exportadores, la Cámara de Importadores, la Cámara Empresarial en general, la Asociación Rural, la Federación Rural. ¿Dónde estuvieron? Porque si todos somos demócratas, como yo creo que ahora en líneas generales todos lo somos, hemos aprendido bastante la lección, pero si ya lo éramos en aquella época e indignados tuvimos que soportar el quiebre institucional, me imagino que dijimos, no, no, pará, esto no, 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 esto es demasiado. Sí, no me gustan los sindicatos, sí, no me gusta que el general ese de bigote, uy, con los bolches tengo millones de problemas, pero no, esto ya es demasiado. Eso no lo escuchamos, ¿no? Esto del frente empresarial, como se le puede llamar, está muy poco investigado. Hay un pequeño digo porque no es una investigación exhaustiva, pero Carlos de Masi, el querido Carlos de Masi, en un libro que se llama El negocio del terrorismo de Estado, da cuenta de cómo se posicionaron las cámaras empresariales y la heterogeneidad que hay. Entonces es cierto que hay poco investigado, como decís vos, es una preocupación. Los empresarios y las cámaras empresariales no siempre están alineados, pero ¿qué podemos decir? La política económica que lleva adelante la dictadura y Bej Villega responde a los intereses de las cámaras empresariales que vienen suscribiendo la política económica desde el 68. O sea, en junio del 68, cuando Pacheco congela los salarios más que los precios que ya habían aumentado, todas las cámaras empresariales sacan un documento en conjunto de apoyo a la política económica de Pacheco. Y esa política se mantiene con cambios, pero se mantiene en líneas generales, o sea que suponemos que siguieron favorables a la política económica. ¿Ves? Villegas era un representante del mundo empresarial, financiero. O sea, la política económica empieza a generar preocupación a partir del 78 con la Federación Rural, que empieza a desmarcarse de una política que no le está dando beneficios, y en el 82, en el 82 se rompe en pedazos el Tablita equilibrio, mediante, ¿no? tablita mediante, y ahí podemos decir que excepto la Asociación de Bancos, que siempre fue leal y firme porque el proyecto más consolidado de la dictadura a nivel económico es el Uruguay como plaza financiera y favoreció a la Asociación de Bancos, privados en su gran mayoría. Sin la Asociación de Bancos en el 82, todo el frente empresarial es opositor. Pero la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, la Federación Rural, la Asociación Rural, en el quiebre de Estado, en el golpe de Estado, entienden que hay una oportunidad de dar paz social a la movilización sindical. Paz social digo entre comillas porque lo que quieren es terminar con la movilización sindical y los reclamos Y salariales. ahora déjame ser vocero de esos empresarios. No, antes la pregunta. ¿Y podríamos encontrar en esa necesidad de encontrar paz social en una especie de, ahora sí podré explotar a mis peones y a mis obreros a mansalva y generar voluptuosas... No es ese O discurso. decir, yo lo que quiero es que la fábrica abra y cierre y que más o menos hay... Es decir, una especie de, bueno, hay que entender la lógica del pobre hombre que nunca sabía si iba a poder abrir su Claro. establecimiento en... Ahí el panorama de fondo es el ajuste estructural que viene en curso y lo que quieren es acelerarlo. Las campañas que nosotros vimos en 73, 74 de la dictadura a favor de la despolitización de los trabajadores y que no estén agremiados a sindicatos, suscripta por muchas de las empresas, es esta idea de que el trabajador tiene que ser leal con la empresa porque la empresa es un reflejo de la nación. Entonces, atar empresa privada, nación y lealtad democrática en sus términos, es esta idea de un sujeto despolitizado, no agremiado, no en una fuerza colectiva que haga presión por condiciones laborales o salariales más justas. Resultado de esto que vemos en la dictadura, hay tremenda pérdida del salario real, hay tremendo avance de la pobreza. El gobierno de Sanguinetti recibe de la dictadura un país endeudado Mm, absolutamente, tiene que negociar con el Fondo Monetario Internacional sí, sí, en el claro. 85, y con el salario real y las pasividades por el piso, y con una alta pobreza, O sea, podría altísima decirse que eso pobreza. fue fruto de la impericia extraordinaria que encontró su punto más alto en la quiebre de la Pero tablita y el quiebre que de la tablita es el quiebre del modelo económico que se venía aplicando antes. O sea, esto no es que el quiebre de la tablita del 82 cayó del cielo. Es que las políticas económicas que el empresariado en gran proporción apoyó trajeron los resultados del sí, sí, 82. no puede adjudicarse a coroneles incultos en economía que no sabían nada y que Y quienes se- manejaban la economía eran civiles. La política exterior, la economía está manejada por civiles afines al régimen. es una quimera esperar que las corporaciones empresariales
que tienen la meta de generar más lucro y más ganancia, y que en un sistema capitalista, economía de mercado, no parece ser una meta ilegal, ¿no es cierto? De alguna manera estén dispuestos a realizar sus acciones y su trabajo, y que le importe que no necesariamente el centro de su interés sea que la institucionalidad democrática prime. Ahí hay que hilar muy fino porque sería muy injusto hablar en general de las cámaras empresariales o de los empresarios o del empresariado, porque así como el movimiento sindical es diverso, tiene corrientes y tiene grupos muy diversos, también el frente empresarial tiene diversidad. Lo que yo digo es que está poco estudiado. Ahí creo que la clave de lectura puede ser la de Gerardo Caetano, que dice, bueno, había una parte del empresariado que estaba dispuesto a sacrificar la libertad política si con eso conseguían mayor libertad económica para sus negocios. En esa lógica, despolitizar el movimiento sindical que está muy activo y movilizado tiene un poco de sentido. En la lógica favorable a sus intereses, ¿no? Pero hoy día podríamos establecer que en líneas generales el empresariado uruguayo ha entendido, como dicen, que lo ha entendido parte del mundo desarrollado, que la existencia de los sindicatos forma parte de la realidad, Y de la democracia y que también. por lo tanto es el legítimo. Es decir, porque recordemos que los trabajadores no siempre trabajaron 8 horas, y que los niños no siempre tuvieron su trabajo prohibido, y que las mujeres no siempre tuvieron derecho a licencia cuando estuviesen embarazadas o enfermas, ¿no? Digamos, eso es fruto de acumulación de luchas, de reclamos, o alguien puede sostener la idea que esas conquistas que la humanidad ha ido consiguiendo ha sido porque el empresario noble y bueno, que los hay, por supuesto, bueno, fuera de caer en el terrorismo discursivo Claro. señalando que no, por sí ante sí dijo, no, es demasiado que labure 8 horas, flaco, anda, después de 8 horas anda a tu casa, no, no está bien que tu niño trabaje, tu niño debería ir a la escuela. Que hay que ver intereses en pugna, resultados, hay que mirar con mucha más complejidad y con más datos de los que tenemos a este frente empresarial. Lo que, También tenemos lo que que ver demuestra que ha sido poco estudiado en todo muy caso. poco estudiado. Ahí hay Álvaro Sosa, que es un compañero que está estudiando los intentos de reglamentación del movimiento sindical en la dictadura. Muestra en parte algunos de estos proyectos que están consustanciados con el empresariado o con una parte del empresariado de cómo reglamentar la actividad sindical cuando se vuelva a la normalización institucional. Y el gran temor ya no es la guerrilla, no es la izquierda armada, es el movimiento sindical por la masividad que tiene. Para terminar con relación a este punto, también me pongo en lugar de los empresarios, porque ahora, más allá del PCNT y su connotación ideológica claramente, para decir lo mínimo, del centro a la izquierda, ¿verdad? Yo no advierto que haya un discurso de que vamos a socializar los medios de producción, por decir algo. Y en donde te descuides te saco la fábrica, macho. Eso no está. Uno ve, escucha, yo qué sé, Abdala es comunista, el presidente del PCNT. Sin embargo, en realidad tiene un manejo político, la negociación, del encuentro, de encontrar soluciones que sean satisfactorias para todas las partes, bastante desarrollado, ¿no? Yo pregunto, ¿eso no será que es como del ahora post dictadura, y que hubo un momento previo a la dictadura que genuinamente un empresario pudiese tener miedo que los obreros se le quedaran con el taller? Claramente, porque aparte de los sectores políticos que podían traducir las demandas del movimiento obrero clasista organizado en la CNT, tenían proyectos estatistas, nacionalizar la banca, reforma agraria, y no Bueno, solamente la Wilson Ferrer, izquierda el frente compromiso con amplista, ustedes. claro, también. Por eso si miramos los grupos que están desplazados del poder en el golpe del 27 de junio, son estos grupos que pueden amenazar los intereses de sectores muy poderosos, no solo del empresariado, pero de sectores muy poderosos. Igualmente ahí hay que poner un interrogante en ¿cómo logran las derechas, en el caso del pachequismo, para tener tanto apoyo popular? Porque en el año 71, y esto para complejizar un poco esta mirada a veces dicotómica o estereotipada de cómo son las derechas, en el año 71 el candidato individualmente más votado se suele decir que es Wilson Ferreira, pero en realidad es Pacheco Areco con su reelección que no Claro, prosperó. tal cual. Tuvo casi el 30% de votos del electorado. Amplios sectores sociales despolitizados pero populares apoyaron la propuesta de Pacheco de mano dura, de orden, no estaban vinculados a organizaciones políticas como los sindicatos, pero entonces hay que pensar un poco más fino qué hace que un discurso pro-empresarial como el del pachequismo y antisindical tenga un apoyo en grupos amplios de la sociedad. Y acá entra en juego lo que dijiste en el comienzo. ¿Qué tanto dialogan la sociedad organizada, la sociedad civil organizada, y ni hablar los partidos políticos, con el público de a pie en sus vidas Las cotidianas? mayorías silenciosas, ¿Verdad? decían. Que en realidad lo que quieren es que el nene entre y salga de la escuela, y uno más o menos vaya al taller y ojalá
el patrón le dé un premio en el aguinaldo, ¿no? En esa lógica, cuando nada de eso de pronto estaba, recién lo recordábamos la semana pasada con el querido Álvaro El Curi, psicólogo y columnista de este programa, que del 72 decía, yo no recuerdo nada del 73, pero sí recuerdo del 72. Y es que él, es un poquito mayor que yo, y a mí también nos pasó, que no terminamos el año escolar. La huelga de maestros implicó que las clases terminaran antes. Claro. Yo estoy diciendo que la huelga era injusta, improcedente. No, no tengo tanto elemento. Lo que sí digo que es injusto que los niños terminen antes las clases, por huelga. Esa huelga era contra el proyecto de ley de El- urgente consideración que resultó ser la ley de educación general, el proyecto de Sanguinetti, claro. Ahí siempre el cuidado que tenemos que tener es no tampoco caer en unas cuestiones de elitismo intelectual, de pensar de que las grandes mayorías son lumpen, que están desorganizados y que son fácilmente manipulables por las élites. Tienen autonomía. El tema es que también hay sectores populares que son conservadores y la idea que tenemos de que los sectores populares heroicamente son resistentes y progresistas y quieren un cambio transformador de la sociedad, no necesariamente es así. claro, está bien, y yo creo que es justa y necesaria esa precisión. Digamos también que las personas, más allá intelectualmente sólidas o menos, más conservadoras o más progresistas, más derecha o más izquierda, más autoritarias o más liberales, también lo que necesitan es en un día tener 4 o 5 certezas. Que voy a mi casa, que vengo de mi casa, que el chiquilín está en la escuela, que se sube el ómnibus y que se baja el ómnibus, ¿no? Y esto parece una novedad, que me parece que en ese sentido nosotros estamos mejor como Claro, colectivo, porque ¿no? ahí sí me hiciste pensar, antes del 73 el marco de incertidumbre es tan grande y la radicalización y Claro. la polarización política es tan evidente que el discurso simple de buenos y malos, enemigos y enemigos, esto de soy demócrata por oposición al totalitario, Sí, que puede claro, ser claro, cualquier demócrata otro, como sinónimo de... ese contexto de tal incertidumbre no lo tenemos hoy en la actualidad y no tenemos un marco de polarización ideológica tan fuerte donde calen tanto los discursos simplistas del marco de Guerra Fría, de enemigo a amigo. Sin embargo, latente siempre están esos Siempre, bueno, y discursos. ahora los vemos en alguna medida con ciertos relatos, intento de resurgimiento, ¿no? De Sí, alguna de que esas... son peligrosos, claro. Ajá. Simplificar la realidad al mínimo y decir acá hay buenos y malos y son estos y Sí, aquellos. sí, sí, sí. Bueno, esos son los desafíos que tenemos para la hora. Y en Sí. todo caso, para una próxima charla podemos a preguntarnos qué como comunidad, como colectivo hemos aprendido de aquel inmensísimo traspié, ¿no? Te agradezco mucho. Tengo una teoría de tu nombre. A ver, ¿cuál es? Me dijiste que tus padres no lo tienen, bueno, El nombre Marcos. Marcos tuyo. No, Vos sos del 80. soy del 80. Marco de los Apeninos a los Andes. El El dibujo, dibujito. el Que era dibujito, Tristón. bueno, el mundo de Amichis, nos hizo Claro, llorar a todos. Del libro Corazón, Marco claro, de los Apeninos a los Andes, forma parte de uno de los cuentos de Corazón, claro. el libro. Vos decís que Y estaba en auge y que por estaba ahí. muy en auge, se pasaba mucho en televisión, en horario central. Claro. em, y mi hermano, que es del 83, mi hermano chico, nosotros, los hermanos grandes, le exigimos a nuestros padres que le pongan Marco en la S. Bien La explícito. versión italiana, porque Bien, yo tengo sí, la ¿no? versión española. Marcos. Claro, pero te quiero decir, me parece que y pensate si no hay unos cuantos marcos de Le tu voy a edad, preguntar. como posible incidencia, a lo mejor, no sé si explícita Le voy a si tu preguntar. padre no, Sí. son capaces de asimilar, sí, la verdad que nos vimos y nos gustó, pero que empezó a surgir, a A estar a la estar vuelta ese fuerte. nombre, sí, no Claro. sé si hay otra opción, no Y sé. tiene reminiscencias católicas, claramente, ¿no? Bueno, Pero en el caso de mis padres, Alicia y Luis, a lo que les mando un beso, no va por ahí. no, bueno, pero que forma parte de nuestra cultura, Claro, ¿no? Es decir, exacto. yo Como soy alguien, Lucas o mi Pedro. hijo se llama Juan, Claro, y no soy hombre de fe, claro, aunque reivindico formar parte de esta civilización, con sus luces y con sus sombras, ¿no? claro. Sí. Bueno, Marcos, querido, Bueno, gracias, muchas loco. gracias a vos. Fuiste un crack y la verdad que el único consuelo de haberte ocupado tanto tiempo es que vos estudiaste en el IPA y en Humanidades, que a través de impuestos que mi madre, que no terminó la escuela, pagó. Así que en alguna medida me siento impune porque estás devolviendo. Somos hijos de la escuela pública, de la educación pública. Sí, Sí, sí. claramente. Bien. Así que gracias otra Gracias, vez un y gusto. cometiste un gran error. Dejaste la puerta abierta y yo meto el pique de entornada. Así que en cualquier momento te molesto, ¿sí? El CRA, la verdad que hemos aprendido mucho, muchísimo y no dejo de valorarlo y agradecerlo en un gesto también. Me parece que así también se construye ciudadanía y se ejerce democracia.
en la medida que el conocimiento esté en manos cada vez de mayor número de personas, ¿sí? Así que Marcos Rey nos ayudó a poner La Mañana en Camino. No olviden suscribirse a nuestro canal YouTube La Mañana en Camino y no olviden marcar me gusta a nuestra transmisión. Ya venimos.